Hola, bienvenido a FURP, Líderes y Protagonistas, el video podcast de la FURP Tucumán. Acá vas a escuchar entrevistas a furpeanos hechas por otros furpeanos, cada uno contando su historia, sus aprendizajes y su mirada sobre el futuro. La idea es simple, inspirarnos unos a otros y animarnos a nuevos proyectos. Hola, estamos en un nuevo podcast de la FURP. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Gustavo Valberg, un economista muy conocido de la provincia. Mi nombre es Belén, soy del País Federal 2022 y ahora nos estamos acercando a la Semana FURP en Tucumán y también en Buenos Aires, en la que consta de una semana recorriendo diferentes poderes de la nación, economistas, políticos, empresarios de todo el país, en la que 72 jóvenes de todo el país también participan de estas charlas y también lo más importante es que con la posibilidad de ganarse una beca a Estados Unidos. Hola Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te querés hacer una pequeña presentación para que te conozcan un poco más de lo que ya te conocemos en Tucumán? Bueno, de manera breve, soy licenciado en Economía con una maestría en Derecho y Economía, es decir, el análisis económico de la legislación, de la jurisprudencia, de todas estas áreas del marco institucional formal. Soy profesor titular de Derecho y Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT y también enseño Historia del Pensamiento Económico en la misma facultad. Escribo una vez a la semana en el diario La Gaceta, hago por ahí algunas cosas de gestión en la universidad. Fui consejero en algunas ocasiones, actualmente estoy en la caja de complementación de jubilaciones de la universidad. O sea, eso es lo actual. Pasé también haciendo docencia por la Universidad Católica, por colegios terciarios, en política, también anduve metido, política estudiantil, la política de primera Partidaria. también, la partidaria también. Así que eso es un poco la trayectoria. Vamos a decir que el currículum de Gustavo tiene 47 hojas. Si la tenemos que leer va a demorar más que la entrevista que tenemos planeada. Pero es suficiente con lo que dije nomás. No. Sí, Ya está. Tremendo. Gustavo, tenemos un par de preguntitas para hacerte y vamos a empezar un poco más descontracturado, hablando un poco de la participación de la FURP, que también no dijiste, pero también sos, además de tu país federal, fuiste becario a Estados Unidos con una experiencia tremenda que otorga la beca de la FURP. Sí. Así que bueno, para vos, ¿quién es Gustavo Valberg? Alguien interesado en la vida de la comunidad, por eso me metí en la FURP, en parte por eso. En esa época yo estaba militando en Franja Morada, así que cuando se comentó lo del examen, pues me presenté a ver de qué se trataba. Rendí creo que 3 veces. En primer lugar, el examen consta de 2 etapas. Hay un escrito de cultura general y de ahí una entrevista personal. Pasé el escrito, fui a la entrevista, no me seleccionaron para la beca en Buenos Aires. Años después me dijeron que en buena medida porque era muy joven. En esa época el piso de edad era a partir de segundo año aprobado en la facultad. Así que éramos bastantes inmaduros los que nos presentábamos ahí. Bueno, al año siguiente sí me seleccionaron en la entrevista para hacer el país federal. Por un problema de salud no pude terminar el país federal. Y desde Tucumán al año siguiente, pues me incitaron a que me presente de nuevo. Yo estaba colaborando para tomarle exámenes a otro, bueno, me mandé. Me seleccionaron a Buenos Aires y en Buenos Aires a Estados Unidos. Así que por eso yo le puedo decir al que lo haya pasado ya al país federal y no haya sido seleccionado que pruebe de nuevo. Totalmente. El propio proceso de examen te enseña mucho. Uh-huh. Te enseña un montón de cosas. Es una excelente experiencia rendirlo a los exámenes. Y que en mi experiencia FURP arrancó con eso, con un primer rebote, pero muy interesado en el examen, y de ahí ya algo más de tranquilidad en continuidad como becario. Uh-huh. Hablando de esto de que la FURP selecciona jóvenes universitarios de todo el país, bueno, y vos tuviste la posibilidad de ir por Tucumán, todos también pueden ser jóvenes del sector público, del sector privado. Muchas veces piensan que es solo del sector público, también aclaramos que gente del sector privado también puede viajar al país federal.
Sí, la idea es tratar de seleccionar a alguien que se vea que tiene potencial de liderazgo. Totalmente. ¿En qué área? No importa. Puede ser sindical, puede ser académica, puede ser política, puede ser Ujú, empresarial, de ONG, no totalmente. importa. Y en esta selección de jóvenes, ¿por qué crees que la pegaron con vos? Que fuiste a Eh, Estados Unidos, eso es un gran logro. sí, yo, claro, hay algo de sesgo profesional, porque soy bastante lógico. Y por ahí el ser lógico te ayuda a destacarte. No me gusta quedarme con lo que puede ser un lugar común, con algo que siempre se pensó así. Y la economía da herramientas justamente de análisis lógico. Es algo Ujú, que viene con el paquete en el que nos forman. Por otra parte, tuve participación en distintas áreas de política. Así que en ese sentido, creo que también fue un acierto de la FURP. No es que han gastado dinero en alguien que después se alejó de cualquier participación. Yo seguí ujú. participando. No en los mayores niveles, pero tuve mi presencia durante Ujú. muchos años. Ya nos contaste un poquito, pero ¿qué te dejó la experiencia de la FURP? En muchas cosas, realmente muchas cosas. La primera y principal para mí es el darme con que lo que me enseñaban en la facultad sí ocurría en el mundo real. ¿En qué sentido? Los libros que estudiábamos nosotros estaban muy basados en la experiencia de economistas de los Estados Unidos, muy basados en explicar cómo funciona una economía de mercado. Y eso no era lo que se veía en Argentina. Argentina tenía Ujú. décadas de economía intervenida. Un poco que había alguna disociación entre lo que veías en los libros y lo que veías en la realidad. Pues en la beca de Estados Unidos me di que lo que estaba en los libros sí ocurría, sí era algo que podía pasar. Y eso me cambió totalmente, realmente me cambió totalmente. Yo estaba en Franja Morada en esa época, militaba en el Partido Radical, bueno, desde 1990 considero que abandoné el radicalismo. Por la FURP, siguiendo con los intereses de preocupación social, siguiendo con el republicanismo que todavía tiene la Unión Cívica Ujú, Radical, pero alejándome de las ideas de más intervención del Estado en la economía, acercándome más al ujú. liberalismo. Eso yo creo que fue muy importante. Lo otro, que es parte de lo que la FURP declara como uno de sus objetivos, es el conocer a gente de otras tendencias ideológicas, de otras tendencias partidarias y hacer buenas Mm, relaciones personales. Que la política sea vista como un campo de competencia, no como un campo de batalla. Y que mucho de las decisiones que se tomen, mucho de las soluciones que se discutan, tengan de alguna manera lazos de afecto personal entre los participantes. La FURP apunta mucho a eso. Para usar lenguaje de hoy, que hoy es usado despectivamente, nosotros lo vemos con gracia, somos casta. La FURP se fundó para hacer casta, hacer un grupo que intervenga en las decisiones de la sociedad, un grupo unido cruzando fronteras a su vez de partidos, de corporaciones, de lo que sea. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es lo que mantiene una democracia civilizada. formando jóvenes involucrados también. Los jóvenes es parte de lo que se apunta para dar la formación. Cuando la FURP se crea fue a partir de verificar que buena parte de la dirigencia argentina tenía raíces universitarias. Por lo Ujú, tanto, quienes la fundaron apuntaron a eso. Busquemos potenciales dirigentes de extracción universitaria. ujú. Ese segmento, bueno, cada uno se especializa en lo que puede. Quienes armaron la FURP, la Fundación Harriet en su momento, se especializaron en dirigentes universitarios. Jóvenes para ir formando desde abajo todo. No es una mala apuesta. Eh, Hay dos maneras de verlo. Uno creo que es la consolidación y la madurez en el proceso en que uno va creciendo. La otra es tratar de evitar las metidas de pata que se pueden mandar hasta que uno de viejo se da cuenta. Con ánimo de Ujú, criticar, no sin ánimo de criticar, como diríamos, con ánimo de ujú. criticar, cuando Eduardo Duhalde lo eligen presidente y viaja a Europa, era la primera vez que se iba del país. Claro. No puede ser que un presidente conozca ya como presidente lo que es la vida en el exterior. De hecho, él declaró, me di cuenta que el mundo no era como yo pensaba. Tomar a la juventud y mostrarle el mundo desde que comienzan a hacer su militancia evita muchas metidas de pata en el trayecto hasta que se llega viejo. Muy interesante, Gustavo. Otra cosita también haciendo énfasis en tu camada, no solo de Tucumán, sino también de todo el país,
Si te acordás de alguno que en la actualidad sea muy grosso, que haya incidido en política nacional, provincial, ¿de quién te acordás? Ya, de los de mi camada, los he visto actuar algunos en el Congreso. No han sido a nivel nacional o dirigentes destacados, pero han estado ahí. Damián Loretti fue uno de esos. eh, Gente de Salta que fue candidata a diputado, gente de Rosario, candidato a gobernador. Han estado metidos así, no de los destacados. Liderando. Sí, no han sido al estilo, por ejemplo, de un Martín Tetaz, que es más joven que yo, que también es FURP. No son al estilo de, en Tucumán, Carolina Vargas Aynace, que también es FURP. Ella también es más joven que yo. O Pablo Walter, que también estuvo en Tucumán y estuvo en la ciudad de Buenos Aires. Todos esos son más jóvenes que yo. De mi grupo, estrictamente de la camada que hizo Estados Unidos en 1990, algunos han tenido inserción profesional, otros sí inserción política, pero sin estar en el estrellato. De hecho, yo tampoco. Así Pero que con no. perfiles altos de todos modos. Sí hubo algunos que sí han estado ahí. ¿Y alguna anécdota que te acordés, ya sea del país federal o de Estados Unidos, y que se pueda contar? Anécdota personal mía, sí, no, simplemente para mostrar lo que era la inmadurez, no de cosas así extrañas, pero para no quemar a nadie también sí hubo algunas extrañas, pero mejor no mostrar los trapitos al sol. Entre otros, fuimos a visitar, después digo el nombre, cuando estuvimos en Washington, a un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Tremendo. Nos dio una audiencia, él dio un pequeño discurso, hubo algún cruce de preguntas. Cuando salí dije, este tipo fue fenomenal, qué clarito, un cuadro de la derecha. Claro, era Antonín Scalia. Claro, uno de los popes del originalismo jurídico en los Estados Unidos. Si yo hubiera tenido 10 años más cuando estuve ahí, lo hubiera apreciado de otra manera. Hasta ese momento, bueno, sí, un juez de la corte, y de ahí, diríamos, bueno, no era tan así. Hubo algo de inmadurez en eso que yo me la critico. Igual tu área de economista también te exime un poco de Un ese poco sí, conocimiento. pero en el área dirigencial Sí. no debería. Puede ser. No totalmente. debería. Parte de lo que hacíamos, en parte se hace también en los exámenes de la FURP, pues era ahondar en todas esas cosas. Totalmente. No tenías que conocer todas las batallas de la guerra de Vietnam, pero las principales sí. Tener una buena idea de ubicación de los líderes militares y políticos, cosas que no sé cuántos conocen hoy. No es del área de la economía, no es del área del derecho, no es del área de la ingeniería, no importa, pero un dirigente debería conocerlas. Y yendo un poco a la economía actual o a la realidad que estamos viviendo en nuestro país, hay una pregunta con respecto a la coyuntura. ¿Cómo es para un liberal estar experimentando el gobierno actual? ¿Un sueño o una pesadilla? Intermedio. Intermedio. En parte estoy en la línea en que estuvo Chile en su momento. Hernán Vigi, que fue ministro de Economía del general Pinochet, fue uno de los que impulsó la Fundación Libertad y Desarrollo en Chile. Vigi se presentó de candidato a presidente, de hecho, no le fue mal, pero no fue elegido. Cuando Sebastián Piñera gana las elecciones, Libertad y Desarrollo se preguntó si valía la pena seguir existiendo o no. ¿Por qué? Dice, bueno, por fin llegó al gobierno un tipo que es como nosotros, que piensa como nosotros. La conclusión, que no tardó mucho en llegar, fue, y tenemos que seguir. Nosotros no somos de Piñera, somos liberales. Por lo tanto, las ideas del liberalismo hay que preservarlas y tienen que servirnos para aportarle a Piñera y para controlarlo a Piñera. Entonces, marcaron bien la distancia. Libertad y Desarrollo es una cosa, el partido de Piñera era otra. Yo creo que algo similar le pasa a la mayoría de los liberales con Milei. Llegó un tipo que, en más o menos a trazo grueso, tiene ideas liberales. Yo no lo considero totalmente liberal. Tiene mucho de actitudes conservadoras y no considero que sea muy respetuoso del republicanismo. Y de las instituciones. No, por esto del republicanismo. Ojo, para mí es fácil porque yo estoy en la tribuna. Es distinto estar en la cancha o estar en el banco de suplentes tratando de armar el equipo. Los que están en el gobierno son los que chocan con las restricciones políticas, económicas, chocan con la realidad. Desde afuera es fácil de plantearlo. Ahora, yo desde afuera me gustan las cosas que hacen más o menos liberales
y tengo el temor de las que hacen no liberales porque te pueden quemar el resto del trabajo correcto que hace. Que fracase, no porque el plan económico sea incorrecto, sino por no saber tener buenos aliados, por no saber dar prioridades a lo institucional. Eso sería lamentable. Entonces, lo que trato de hacer en público en general es defender lo que creo que hace bien y criticar lo que creo que hace mal. En eso no tengo ningún problema. Toda la vida, no importa dónde estuve parado, en cierta medida fui un libre pensador. Así que no me arrepiento de eso y es la posición que tengo ahora. Y eso también te da el conocimiento, la trayectoria y también el acompañamiento y el respeto que te tienen todas las personas, por lo menos que yo conozco. Creo que el respeto viene de un lado y del otro. Sí, eso sí lo noto. Intento ser coherente y creo que eso se valora. Totalmente. Otra pregunta con respecto al gobierno. ¿Opinás si hay tantos econochantas como dice el gobierno? No, para nada. No es que conozca a todos los economistas tampoco. Pero además de los que conozco yo, son sobre todo los más volcados a la academia. Y los que están en la academia intentan ser serios, intentamos ser serios. Pero de cualquier manera, los que están más volcados a análisis de la actividad pública, bueno, algunos se juegan más que otros. Y no es de lo mejor jugarse. Es cierto que también es parte del negocio. Hacer un poco de estridencia, hacer un poco de excentricidad, también te sirve. Pero en general, en economía no se hacen predicciones con exactitud. Uno puede tener idea de tendencias. Es muy arriesgado tirar valores concretos. Y tildar de chanta al que se anima a eso me parece una exageración. Hay algunos más arriesgados que otros, punto. Pero hay gente bastante seria que no merece que se los trate así por el mero hecho de ser críticos honestos de lo que hace el presidente. Que lo critican porque honestamente creen que está equivocado, no por hacer daño, que esa sería una posición, sí, totalmente repudiable. Y siguiendo un poco la línea con los que veníamos hablando hace un ratito, ¿cómo te llevas con tu rol de divulgador económico? En general no tengo problemas. Eso es parte de la vocación docente. Intento ser docente dentro del aula y afuera del aula también. En lo que escribo en el diario suele estar basado en la coyuntura, pero en sí no es solo coyuntura. Es tratar de explicar los fundamentos de lo que está ocurriendo en la coyuntura. Y a veces genera problemas. Muy de vez en cuando entro a los foros de lectores a ver qué piensan de lo que escribo. No vale la pena. Hay gente que parece que nunca lee completo los artículos. O por ahí también se esconden atrás de un nombre que no es real. Eso también ocurre, pero a mí no me preocuparía porque aprendí que no conviene tener picas personales. Tomarte a lo personal cualquier choque que tengas con una persona te nubla el análisis, te nubla la visión. Lo mejor es guardar distancia. Que conozca o no conozca al que escribe no me resulta demasiado preocupante. Sí, como te digo, a veces sí denota que yo no me expresé bien, es una clara posibilidad. A veces denota el sesgo que tiene el lector crítico. Recuerdo una oportunidad hablando de jubilaciones. Hago una comparación de las jubilaciones en dólares porque el gobierno había dicho que la jubilación medida en dólares habían aumentado. Y efectivamente así ocurrió. De inmediato aclaro, cuidado que los jubilados no cobran en dólares, cobran en pesos. Y aunque cobraran en dólares, son pocos dólares. Y el precio de los bienes sigue creciendo. ¿Qué encuentro en el foro de lectores? Pues la gran crítica de que cómo voy a decir que los jubilados están mejor por cobrar en dólares cuando cobran en pesos, que cobran poco. Y se está repitiendo lo mismo que yo dije. ¿Por qué no has esperado a terminar de leer la nota antes de escribir la crítica? O la gente también interpreta lo que quiere, ¿o no? Eso vive ocurriendo, sí, eso vive ocurriendo. Sí me ha pasado. Gajes del oficio. Sí. Es detalle que todos deberíamos tener en cuenta. El mensaje no es lo que el emisor quiso decir, sino lo que el receptor entendió. Así que bueno, hay que tomarlo con soda. Totalmente. ¿Y qué expectativas tenés sobre el modelo imperante de este momento, luces y sombras? Las expectativas están muy atadas a la cuestión republicana. Un poco lo que veo es un intento de Javier Milei
de ser quien cope el sector de centro-derecha de la población. Si vos te fijas en la crítica que hace al periodismo, por ejemplo, él no critica al periodista de izquierda, sí al que es de centro-derecha, sí al moderado. La gente que está detrás de Milei, los seguidores de Milei, critican a todo el mundo, pero él personalmente apunta a los periodistas que la gente votante del PRO lee o escucha. ¿Por qué? Porque quiere copar ese segmento de votantes. El resto no le interesa. Sabe que nunca va a conseguir votos del kirchnerismo, entonces a él le preocupa tener la hegemonía de la centroderecha. Tras eso, por ahí quema aliados. Yo no entiendo el por qué pelearse con Ricardo López Murphy, por ejemplo, que es un tipo íntegro, de una enorme integridad intelectual, honestidad intelectual, una conducta clara en toda su trayectoria política y que en definitiva puede terminar apoyando la mayoría de las iniciativas del oficialismo. Entonces, ¿por qué pelearse con gente así? Es algo que no tiene sentido. Con un gran cerebro del país también. Es complicado, ese es el temor mío. No en sí la idea. Estoy de acuerdo en que el Estado se meta menos, estoy de acuerdo en la desregulación, estoy de acuerdo en bajar barreras arancelarias inútiles, pero hay que hacerlas negociados. Cuando uno impone la idea, lo que consigue es que cuando haya un cambio de timón se intente revertirlas a las ideas. Si uno trata de construir con un conjunto amplio, es más difícil volver atrás, porque uno también estuvo comprometido en eso que el oficialismo estuvo armando. Y hay que entenderlo a eso. La democracia no es un sistema para descubrir la verdad, es simplemente un sistema para la toma de decisiones. Punto. Eso es todo. Y ¿qué se hace a partir de ahí? Se hace negociando. Inclusive cuando uno tuviera los votos, conviene negociar para involucrarlo al otro en el proyecto común. Y eso es lo que creo que al presidente le está faltando. Y ese es el temor. Tras de eso, el temor está en cuánto aguanta la gente el esfuerzo del cambio. Hay que tener en cuenta que cambiar de un sistema a otro, teníamos un sistema socioeconómico con el kirchnerismo, tenemos un intento de otro actualmente, tiene un costo más grande. Uno puede pensarlo en términos de una J. Ian Bremmer, un politólogo canadiense, había planteado la idea de la curva J. Si uno puede tener una sociedad cerrada, muy estable, cerrada en lo social, cerrada en lo económico, cerrada en lo político, muy estable. O puede tener una sociedad abierta en lo social, lo político, lo económico, que es más estable todavía. Ahora, uno no pasa de la menos estable a la más estable en una trayectoria directa. Cuando se desarma la cerrada, hay muchos sectores que pierden poder. Y esos que pierden poder generan conflictos para volver a la situación anterior. Entonces, la estabilidad cae a medida que los que estaban en el poder van perdiendo sus herramientas. Y desde abajo hay que ir construyendo la nueva sociedad. El punto bajo de la J es el punto del riesgo. Y a eso es donde yo creo que Milei no está midiendo bien las cosas. De nuevo, estoy en la tribuna. Hay que ver cuál es la realidad. Pero si nos cuesta bajar la tasa de inflación, si nos cuesta salir de la economía en negro, si cuesta que haya inversiones en pymes, si cuesta bajar impuestos, si cuesta tomar mano de obra en blanco, ¿por qué encima hay que recalentar el ambiente insultando a la gente? El aguante social debería servir para aguantar el costo económico. Deberían ir de la mano. Si te estoy pidiendo un sacrificio, no te puedo estar encima mojando la oreja o pegando chirlos. Eso es lo que a mí no me gusta. Por supuesto, de nuevo, políticamente a Milei le está resultando. Capaz que él termina teniendo la razón. Pero a mí no me gusta. Mi temor es ese, que no consolides un cambio económico en una aceptación social, que haya un convencimiento real de por qué se hacen las cosas y simplemente por ahora, como la inflación está bajando, me la aguanto. Pero ¿y el año que viene? Cuando la tasa de desempleo siga más o menos estabilizada, ¿qué va a pasar? Porque cambian las prioridades. El objetivo número 1 en 2023 era bajar la tasa de inflación. Bueno, ya la ha bajado. Entonces está el empleo, está la inseguridad más arriba. Y bueno, cambiaron las prioridades. No es que esté mal. Le dicen a Milei, che, ya tuviste éxito, ahora pasa al otro laburo. Totalmente. Y creo que actualmente no se está fijando mucho en toda la gestión del Estado. Solamente el foco va en lo económico, me parece a mí.
Más o menos, o al menos no pone tanto énfasis público, porque hay muchos trabajos callados. Sí es cierto, creo que la mayoría está en lo económico, pero debería apuntar más a otras cosas. En lo económico hay cosas muy calladas, que son las que hace Federico Sturzenegger, que esos son cambios reales, Sí. todo lo que ha hecho en desregulación, Sí. de sectores pequeños, pero son muchas desregulaciones. La economía total está formada por individuos y por sectores pequeños. Que el trabajo de Sturzenegger es realmente el cimiento de donde debería crecer la economía. Pero claro, uno piensa en la cuestión educación. Sí, guarda, pero la educación es responsabilidad de los gobernadores, no del presidente. Uno piensa en la cuestión del arte. ¿Qué diría el presidente? El arte es responsabilidad de las ONG, no del gobierno. ¿Es chocante? Sí, es chocante, pero ¿qué querés que haga? En ese sentido sí coincido con él. ¿Qué pasa con la salud? En realidad la salud está cambiando para bien, solo que la gestión del Ministerio de Salud es muy callada. Dice, sí, pero ahí está lo del Garrahan. Al Garrahan le han volcado centenares de millones de pesos, mucho más en términos reales que a casi cualquier otro sector de la vida de Argentina. Pero no es algo que se resalte en los medios. Da la impresión, Milei, de algo como el tipo no tuviera corazón, todo lo que no sea económico es ajeno a él. En parte es cierto porque no es su profesión. Hay otros que se encargan de eso. Pero en parte no es cierto. Hay muchas cuestiones sociales de las que sí se encargan los equipos de trabajo que tiene. El haber saltado la tercerización de las organizaciones con los planes sociales es una mejora social no económica, que sin embargo también es económica y es más o menos callada. Esas son las cosas que por ahí no se ven del todo. Sí le critico el aspecto universitario. Como universitario yo lo siento. En el promedio el empleado público nacional ha conservado poder adquisitivo. Los universitarios no. Hay sectores del empleo público nacional cuyos ingresos subieron más que la inflación. Los universitarios estamos 40% abajo comparado con el 2023. Yo soy auxiliar docente, que sí que lo sé. Claro. Lo sé perfecto. Claro, ¿qué haces por mejorar la universidad? Yo creo que ahí Milei cae en el error que han caído todos los que de alguna manera han intentado cambiar las cosas. Se fijan en la UBA. Y la Universidad de Buenos Aires no es todo el sistema universitario. Son cosas muy, muy distintas en todo el país. Investigación. ¿Qué haces con investigación? Listo, no subo un peso más en investigación. No, deberías hacer uso de bisturí, no de motosierra. Está todo lindo con que investiguen cuál es la orientación sexual de Superman o de Batman, o qué es lo que quiso decir Mafalda, todo perfecto, pero en una Argentina que tiene los índices de pobreza que tenemos, la falta de inversión que tenemos, la investigación debería estar más orientado a sectores productivos que a las ciencias sociales. Entonces, reorientar los subsidios, no los cortes. No es que no sea importante lo otro, es importante. El arte es importante, la música, el teatro, la literatura son importantes, pero hay prioridades. Que simplemente cortes presupuesto en vez de ver de reorientar presupuesto también es un error. Y sí hay ahí cierto economicismo. Cierto economicismo y tal vez también cierto prejuicio político. Los del CONICET son todos zurdos, por lo tanto no les doy un peso. No es tan así. Claro. No es tan así. No es todo blanco y negro. Así es. La vida son grises. Gustavo, hace rato hablábamos un poco del poco apego al republicanismo que tiene Milei, del respeto a las instituciones. ¿Hay consecuencias económicas con respecto a eso? Sí, sí las hay. ¿En qué aspectos? En montones. Una, en la variabilidad del marco institucional. Las inversiones es una apuesta al futuro, son una apuesta al futuro. Uno está dejando de usar dinero que debería darle satisfacciones hoy, esperando que dentro de 5, 10, 20 años podamos aprovechar la inversión para tener las satisfacciones entonces. ¿Por qué uno apostaría al futuro que es incierto en vez de apostar al presente que hay certeza? Bueno, se va a hacer únicamente si uno cree que las reglas básicas se van a mantener. Yo apuesto a plantar árboles que me van a demorar 30 años en crecer porque supongo que dentro de 30 años, si no yo, mis hijos van a poder aprovechar el negocio maderero que estamos creando. Pero eso implica que los derechos de propiedad se van a mantener, que la economía de mercado se va a mantener, que el uso de la madera se va a mantener. Son muchas apuestas y eso se logra
si hay seguridad jurídica, si mantenés las reglas básicas, la apuesta a la inversión es mayor. Así que ahí hay una. Si uno no mantiene el sistema republicano, lo que está haciendo son dos cosas. Por un lado, concentración de poder, y la concentración de poder implica variabilidad en el marco institucional. Si el presidente tuviera todo el poder, si no tuviera ninguna rama del Estado que lo modere, va a hacer lo que el capricho le diga que haga. Si tiene una rama relativamente independiente, como puede ser el Congreso, u otra como el Poder Judicial, va más o menos encauzado en lo que diría las normas generales del país. Si no está eso, si no está esa república, la concentración del poder te lleva a esa variabilidad. La otra es que la concentración de poder incentiva los conflictos. Y al incentivar los conflictos, cuando cambia el gobernante, es muy probable que haya un cambio de rumbo. Entonces, de nuevo, que lo vemos hoy en Argentina. ¿Por qué no hay mucha inversión hoy? Porque están esperando las elecciones de octubre. A ver qué pasa. Y cuando pase octubre, ¿qué va a ocurrir? Tal vez aumentan un poco las inversiones, pero las mayores van a decir, estamos esperando las elecciones de 2027. Claro, eso es falta de republicanismo. Otro aspecto de la falta de republicanismo, ¿qué haces con el Poder Judicial? El último guardián de los derechos individuales es el Poder Judicial. Ahí está el guardián de la Constitución. Si no tenés un buen sistema republicano, los propios jueces no van a defender la Constitución. ¿Y qué va a pasar con los derechos individuales? Con los derechos de propiedad, sobre todo, si lo vemos desde lo económico. Eso también desalienta la inversión. Hace varios años, un economista amigo, que por desgracia falleció ya, Adrián Guisarri, había hecho un estudio comparado del sistema judicial de Argentina con el de Estados Unidos. Su estimación era que si el sistema judicial de Argentina fuera tan eficiente como el de Estados Unidos, que no es que el de Estados Unidos sea el mejor, si fuera al menos igual de eficiente que el de Estados Unidos, el Producto Bruto de Argentina sería 30% más grande. ¿Por qué? Por la demora en resolver conflictos. Si yo estoy en un conflicto comercial y el tribunal me va a dar el fallo 20 años después que lo iniciamos, no tiene sentido meterte en un negocio que va a derivar en un conflicto. Sí. Eso desalienta las inversiones. Guisarri, entre otras cosas, midió eso. Ahora, si vos tenés un sistema judicial armado por orientación partidaria, no por sabiduría jurídica, y caemos en eso. Totalmente. Saliendo un poco de la economía, ya vamos a volver, pero vamos a salir un ratito ahora. Nos dijo un pajarito que en un programa comentaste que tuviste un paso por la actuación. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por desgracia, la gente de Hollywood no se dio cuenta. Película Amigos para la Aventura. Así era, de Palito Ortega, Carlos Monzón y Juan Carlos Altavista. Recorrían, creo que en un Mejari, recorrían Argentina, y parte del guión era que recalaban en Tucumán. No sé qué diablos harían en Tucumán, la verdad que no recuerdo haberla visto. Si la vi a la película no recuerdo gran cosa de qué se trataba. Y en Villa Núñez participaban de una misa. Y yo iba a la primaria en el colegio Tulio, así que nos llevaron a 2-3 grados de la primaria del Tulio a hacer de chicos que escuchan la misa. Tremenda anécdota. Claro, fui extra de una película de Palito Ortega, por el sándwich y la coca. Así, literalmente. Después de la actuación nos dieron un sándwich, nos dieron una botella de Coca-Cola. ¿En qué año más o menos? Ni idea. A ver, veamos. Yo debo haber entrado en el año 70, 84, 83, 82, 81, 80, 79. Después ha sido 77, 78. Mira, yo ingresé en el 79 a la secundaria, así que puede ser 77, 76, 78 por ahí. Tenemos que buscar el recorte entonces. Se me ve al fondo ahí. Yo sé que soy yo porque me acuerdo que estaba ahí atrás, punto. No porque se me reconozca. Qué linda anécdota hermosa. Volviendo un poco a la parte un poco más seria, uno de los furpianos me dijo que te haga una pregunta. Ay, Dios. Es serio, igual. Que hay gente que, o siempre nosotros escuchábamos que es Vox Populi, que Argentina tiene todo para salir adelante, que es un país muy rico. Incluso Dualde, que lo mencionamos un ratito,
Él también tiene una frase muy popular que dice que los argentinos estamos condenados al éxito. ¿Para vos estamos condenados al éxito? Nos amnistiaron. Así que lo lamento, pero nos amnistiaron. No, la riqueza no existe, la riqueza se crea. Vos lo que podés tener son muchos recursos que te sirven para ser rico. Así que de lo que se trata es de aplicarlos a los recursos. Un ejemplo que se ha puesto de moda hace relativamente pocos años, capaz que igual lo repetían antes, pero yo lo estoy escuchando mucho en los últimos tiempos, esto de la minería. Chile y Argentina comparten la misma cordillera. ¿Por qué Chile consigue tanta riqueza de esa cordillera y Argentina no? ¿Que toda la mina de cobre y de oro está del lado chileno? No, simplemente que acá no la laburan. De eso es lo que se trata. Las condiciones naturales están para ser aprovechadas. Hay países que tienen mucho menos condiciones naturales y sin embargo son mucho más ricos, porque le han buscado la vuelta por otro lado. El ejemplo que a mí me gusta poner es qué pasaría si yo pretendiera jugar en la NBA. No puedo pedir que me hagan un aro más bajo para que yo lo alcance. Los tipos más altos del 1,80 m para arriba que usen el aro normal, los tipos como yo de 1,62, 1,63 usamos el aro bajito. No, yo lo que tengo que hacer es adaptarme a cuáles son las reglas y buscar cuál es mi ventaja comparativa. Si no puedo con la altura, tendrá que ser el tiro a la distancia, tendrá que ser la habilidad para driblear, para dar pases, la que fuera, buscarle la mía. Y con los recursos pasa lo mismo. Te ha tocado un país que es un desierto. Bueno, ¿qué le puedes sacar al desierto? Algunos han encontrado bajo tierra que venía con petróleo. Listo, le saquemos el petróleo. Qué gran cosa, sí, gran cosa. Argentina también tiene petróleo y durante décadas no lo aprovechó. Así que se trata de eso, de buscarle la vuelta. La queja con el régimen especial de Tierra del Fuego. No necesitamos la protección para poder crecer. Magallanes, la región chilena que está al lado, es mucho más rica que Tierra del Fuego. Casi no tiene desempleo, casi no tiene pobreza. Claro, se dedica a actividades que en Tierra del Fuego están prohibidas. En Magallanes sí está permitida la cría de salmón para venderlo, en Tierra del Fuego no. Entran millones de dólares a Magallanes por cría del salmón, a Tierra del Fuego no. Entonces, veamos un poco. Tampoco hay que inventar el agujero del mate. Fíjate qué hacen los demás y copialo lo que funciona. Yo creo que se trata de eso. Argentina como potencial tiene un montón, pero hasta ahora lo está desperdiciando. Si seguimos así va a llegar el momento en que hayan cambiado tanto la matriz productiva que lo que hoy tenemos no sirva para nada. ¿Por qué vas a sacar el petróleo? Porque hoy se consume. Dentro de 100 años capaz que ya no. ¿Y qué voy a hacer con los lagos de petróleo bajo el territorio que nos hubieran permitido tener ingresos para hacer inversión, sobre todo en capital humano, y no lo supimos aprovechar? Ese es el problema. Ricos no somos, la riqueza se construye. Totalmente. Siempre me dejas pensando en tus preguntas, Gustavo. Imagino que a todos en el podcast, cuando lo escuchen, les va a pasar lo mismo. Espero que no sea el estilo y de qué diablos habla esto. Pero no, eso también no. es una pregunta. En línea con esta pregunta, conociendo los desencantos que venimos teniendo en el país a lo largo de los años, ¿en qué temáticas les recomendarías al presidente y al ministro de Economía que tengan particular atención? Relación con las provincias. Eso es lo principal por dos motivos. Un motivo por la generación de pymes. Las pymes tienen muchas trabas provinciales debido a los impuestos, sobre todo el impuesto sobre los ingresos brutos. Mi ejemplo favorito es un libro de finanzas públicas, al menos el que yo estudié, no sé si se sigue usando, justamente se llama Finanzas Públicas, Teórica y Aplicada, del matrimonio Musgrave. A ingresos brutos le dedica un párrafo. Es un libro de más de 500 páginas. Para ingreso bruto es un párrafo. ¿Por qué? Es el impuesto multifásico en cascada, así es como le llaman. Da la pequeña explicación técnica de en qué consiste el impuesto y pone el impuesto multifásico de cascada. Afortunadamente, nunca se aplicó en los Estados Unidos. Y eso es todo. Bueno, es el principal impuesto de las provincias argentinas. Es el peor tributo, según los que analizan finanzas públicas, y es el principal de las provincias.
Entonces, ¿cómo pretendes que las pymes crezcan cuando una cadena de pymes va a estar pagando ingresos brutos cuando una empresa grande, todos esos movimientos van a ser internos y no va a pagar? Ingresos brutos atenta contra las pymes y las pymes son generadoras de mano de obra. Además del aprovechamiento de la diversidad del ser humano. Con esto de la igualdad de oportunidades, que creo yo que es algo muy, muy mal interpretado, hay un chiste, un meme que por internet, donde hay un elefante, una foca, un mono, un delfín, y hay un tipo en un escritorio que dice: la competencia es justa, todos tienen la misma oportunidad, consiste en que todos intenten subir este árbol. Bueno, está clarito que no todos tienen la misma oportunidad. Eso en todo caso es igualdad de oportunidad de acceso. Nadie te impide que si sos el mejor para subir árboles, subas al árbol. Pero el único que va a ganar va a ser el mono. Algunos hablan entonces, ya que no todos tienen igualdad de oportunidades, pensemos en cantidad de oportunidades. Para mí, cantidad de oportunidades es montar montones de árboles. Igual el elefante y la foca no van a poder subir. Lo que se trata es de diversidad de oportunidades. Competencia por subir al árbol, competencia por nadar 100 metros, competencia por correr 500 metros, por hacer salto con vallas, distintas competencias. Las pymes son eso. Las pymes son los que te dan la variedad de oportunidades. Y las pymes tienen fuertes trabas en los gobiernos provinciales. También en la nación, por supuesto, en lo que hace a legislación laboral. Una pyme no se va a animar a tomar 1 o 2 empleados si va a tener que cerrar para pagar las burradas que plantean los jueces laborales cuando alguien va a hacer una queja, que también creo que están en general totalmente desubicados en la justicia laboral. Pero una es trabajar las provincias por eso. La otra, por un trabajo conjunto que hay que hacer. Las provincias suelen quejarse de la ley de coparticipación, que no se ha hecho la ley de fondo de coparticipación, que según la Constitución Nacional debía estar aprobada a fines de 1996. Así que estamos llegando a los 29 años de atraso y seguimos sin ley de fondo. Pero en general se olvidan del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución, que es el que dice que corresponde al Congreso dictar las leyes para disminuir las diferencias relativas de desarrollo entre las regiones. Debían de hacer el laburo conjunto de las dos cosas, ley de coparticipación y los planes generales para disminuir diferencias. ¿Por qué? Porque en la Constitución la ley de coparticipación es redistributiva. Vos deberías recibir más dinero por ser más pobre. Y no es que los habitantes de la provincia reciben el dinero, lo recibe el gobierno. Y el gobierno lo va a malgastar. Las provincias que tienen mucha de coparticipación en sus ingresos son las menos democráticas y las menos desarrolladas del país, porque dependen menos de sí mismas. Y porque todos esos recursos son manejados arbitrariamente por el gobernador. Si las provincias crecieran, ese incentivo negativo de la coparticipación como redistributiva desaparece. Deberías usar la coparticipación para permitirle a las provincias más pobres que no caigan su nivel de vida y al mismo tiempo usar los planes generales de desarrollo para que lo levanten y no les haga falta la coparticipación. Y eso requiere sentarse a discutir con las provincias ambas cosas, la ley de coparticipación y los planes generales de desarrollo. Pero claro, a mi ley lo de plan de desarrollo le suena mal, pero necesariamente los gobiernos tienen que hacer cosas que afectan a todo el país. El gobierno nacional no es simplemente un árbitro entre provincias que invierten en obra pública como les parece. Tienen que ver qué es útil. Tendido ferroviario, tendido carretero, aeropuertos, diques que afectan a varias provincias, los cursos de agua de varias provincias. Vaya uno a saber. Yo recuerdo haber visto, la primera vez fue en la década de los 70, así que hace unos 50 años, lo de la canalización del río Bermejo, como un proyecto para que el noreste argentino se desarrolle a través de exportaciones. La canalización del río Bermejo se planteó por primera vez en el gobierno de Bernardino Rivadavia, en comienzos del siglo XIX, y no se ha hecho nunca. Apenas se han intentado hacer algunos puertos sobre el Bermejo. El NEA, el noreste argentino, debería ser la frutería del mundo. Así como la pampa húmeda es el granero del mundo, la frutería del mundo debería estar ahí. Y no pasa nada. Eso es lo que debería discutirse con los gobernadores. El gobierno nacional que marque la pauta, que unifique el discurso, que lleve la voz cantante en que hay que usar eficientemente los recursos, como lo está planteando ahora,
pero que se reúna con los gobernadores, porque eso es solucionar problemas concretos de las personas y al mismo tiempo darle cimientos firmes de tarea común a los planes de gobierno. Gustavo, veníamos hablando un poco de las crisis económicas, vos sos profe de la historia económica argentina, conocés muy bien nuestra historia económica en particular, ¿y qué te mantiene optimista? En parte es una simple cuestión de supervivencia. Si no fuera optimista, no justificaría ser docente. Sí. Y si no fuera optimista, pues, ¿para qué seguir viviendo? Así que en parte es eso. En parte haber visto el ingenio de la juventud. En parte también es eso. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, de ver en la década del 90, en plena convertibilidad, ver cómo montones de chicos salían al mercado a buscar distintos trabajos. En general, trabajos que uno no sabía qué estabilidad iban a tener, pero es parte de la vida en una sociedad abierta. No hay nada asegurado. Muchos de ellos vendiendo la gran novedad, que eran los celulares. Muchos vendiendo otra gran novedad, que era la jubilación privada. Pero salieron con entusiasmo a hacer cosas. Otro motivo es ver el ingenio que hay creativo de la juventud. Yo fui profesor un par de años en la Facultad de Filosofía. Ahí estuve dando economía y estuve dando estadística en la carrera de comunicación. Y después vi a alumnos míos hacer programas de televisión o por internet de muy, muy buena calidad. Nada que envidiarle a programas realizados en Buenos Aires, con mucho menos recursos, pero con gran creatividad. Ese tipo de cosas, el espíritu de emprendedor, la capacidad de imaginarse situaciones, la capacidad de crear que hay en la juventud, pues bueno, eso sí me ayuda a mantenerme optimista. Hermoso. Ahora te voy a hacer una pregunta que me pidió que te haga un furpiano economista, colega tuyo. Ah, todo el mundo anda tirando piedras. Sí, varias personas estaban interesadas en la entrevista. Eso la viendo vos también. Me permito leerlo un poquitito, en la que nos dice que hay un famoso libro de dos grandes historiadores económicos que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto, y que todos los argentinos nos podemos sentir un poco representados con este libro, y que más allá de la ideología de cada uno de nosotros, la representación es con la idea de un país inestable que crece y que cae muy fuerte y al final está estancado. ¿Hay algo para ilusionarse en este nuevo ciclo? En principio no, porque todo se trata de mantenerlo. Argentina tiene una larga historia de oportunidades perdidas. Creo que parte de la ilusión y el desencanto viene de eso. Por poner un ejemplo de nuestra historia económica, Arturo Frondizi, creo que fue el último presidente que tuvo un proyecto de desarrollo del país. No coincido con él, pero estoy seguro que si no hubiera habido golpe de Estado en 1962 para derrocarlo, y si se hubiera vuelto a la legitimidad y a la legalidad al peronismo, eso hubiera ayudado a continuar el proceso de Frondizi, y hoy Argentina sería un país entre los primeros del mundo. No hubiera sido el estilo de desarrollo que a mí me hubiera gustado, o al menos que al Gustavo Valver de hoy le hubiera gustado, pero sin duda que hubiera dado muy buenos resultados, que seríamos un país mucho más moderno, mucho más desarrollado, con mucha menos inequidad social. Eso estoy seguro. Entonces, ahí fue una ilusión perdida, una ilusión que se cae, hubo un desencanto con el fin de este proceso de Frondizi. En general pasó eso, con Raúl Alfonsín pasó también, la idea de que con la democracia se come, se cura y se educa. Alfonsín en realidad lo que estaba planteando es guarda que no alcanza con votar. Si la democracia no produce buenos resultados, la gente se desencanta de la democracia. El rumbo económico que planteó él no era el correcto. Así que hay de nuevo otra desilusión. Pasó con Menem. Estamos en el primer mundo. Y no estamos en el primer mundo. No hubo muchas transformaciones, pero con la idea de ser reelegido nuevamente empezó a tirar por la borda lo que sí había hecho de bien. La ilusión se cae, termina de caer con De la Rúa. Evidentemente no alcanzaba con hacer menemismo con honestidad. Había que ir más allá de eso. La oportunidad perdida del kirchnerismo. Como nunca el precio internacional de las commodities favorable a la Argentina.
Y en vez de hacer inversión de fondo para el desarrollo, lo que hizo fue más gasto público. Bueno, cuando cayó el precio de las commodities, no había cómo financiar el gasto público, se le dio la emisión de dinero, rebrote de la inflación. Que no haya continuidad es lo que a mí me tiene medio prudente con eso de ser optimista. Ya nos hemos quemado muchas veces. Entonces el punto es cómo hace uno para darle continuidad. Y ahí está el ser prudente para conseguir resultados, que es la crítica que yo le hago a Milei, que en parte era lo que decía hace unos cuantos minutos. Cuando Milei habla de la batalla cultural, no es ir a debatir intelectualmente, es además mostrar que tus ideas generan buenos resultados. Y tenés que llevar de la mano el buen trato con el esfuerzo, para que veas el resultado. ¿Has visto? Valió la pena. Eso de suframos hoy que mañana vamos a estar mejor, es un viejo chiste de cualquier crítico de la reforma del Estado de hace décadas. No es nuevo. Me venís otra vez con el suframos hoy que mañana vamos a estar mejor. Ya he sufrido hoy, como sufrí ayer, como sufrí el mes pasado, y seguimos estando mal. Entonces, claro, el punto es ese. Yo creo que uno puede ser optimista si ve que las reformas se hacen con seriedad y que sí van calando en la mente de las personas, en el espíritu de las personas. Si uno es más aperturista, no vamos a decir liberal, me conformo con que uno esté por una sociedad abierta, menos intervenida, no solo porque produce buenos resultados en el corto plazo, sino porque cree que ese es el cimiento para que la sociedad crezca. Eso todavía no lo veo, todavía no. Bueno, pero hay toda una terrible cantidad de jóvenes que están con Milei, que están con... Lo dudo. No sé cuánto hay de simple repetición de lemas más que de lecturas de fondo. Te decís libertario, pero ¿lo has leído a Rothbard? ¿Lo has leído a von Hayek? No lo sé, siendo Rothbard y von Hayek distintos, pero dentro de todo en una línea que más o menos sustenta lo actual. Así es que hay que cerrarlo al Banco Central. Che, ¿vos has leído las historias monetarias del mundo? ¿Has leído la Constitución para discutir o no qué te dice sobre el Banco Central? Entonces, me parece que hay mucho en lo joven de reactivo a lo que vio. Mucho estado presente que en realidad llevó a mucha corrupción, genera como reacción el Estado es ladrón por naturaleza misma. Por lo tanto, soy antiestado. Bueno, ¿con qué fundamento? Simplemente porque Alberto Fernández fue un pelele o porque los dirigentes kirchneristas han ido a la cárcel. No es un buen fundamento ese. Entonces hay que ver un poco. Esperemos que se consolide institucionalmente el proceso actual. Esperemos que se consolide intelectualmente el proceso actual también y veremos. Por ahora es solo una oportunidad más. Ahora para cerrar, te voy a hacer una preguntita para reflexionar un poco de todo lo que venimos hablando y también de tu vida profesional, académica y tu vida cotidiana también. Si en 50 años nosotros miramos para atrás, ¿qué te gustaría que recordemos no solo de tu aporte al desarrollo económico de la provincia, sino también puede ser como docente o personal? Por lo pronto, me conformo si me reconocen como haberle aportado a las vidas personales. Es un lugar común, pero creo que es válido. No por lugar común menos acertado. Que cuando se acuerden de mí, lo hagan con una sonrisa. En lo profesional, pues ahora estoy volcado a docencia, así que espero que si tiene que ver el recuerdo con eso, tenga que ver con la docencia. No creo estar ya en condiciones de volver a la arena partidaria en política. No creo tampoco hacer terribles aportes a la academia, también ya me pasó la época. Sí, sigo buscando hacer aportes académicos de cualquier manera, pero las oportunidades propias también las perdí. Yo también tuve oportunidades de tomar otros carriles académicos de mucho mayor nivel y elegí mal, o a veces elegí bien también. De modo que mi historia también es de oportunidades perdidas, como supongo que cuando uno mira para atrás, uno va a reconocer siempre, cualquier persona va a reconocer que tal vez si hubiera decidido distinto, hoy estaría mejor. No lo sé. Yo podría haber ido a Estados Unidos a hacer los posgrados, podría haber ido a Chile a hacer doctorados. Elegí mal. Sí, gané otras cosas a cambio también.
pero en parte lo que soy hoy es fruto de esas decisiones, y la posición en que estoy en la cátedra actualmente se debe a eso. De modo que espero estarle rindiendo a los demás las metidas de pata que tuve por estar acá en vez de estar en Europa o en Estados Unidos. Que a ellos sí les sirva el que yo siga en Tucumán dando clases. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Un placer entrevistarte. No solo sos un gran profesional economista, sino también una gran persona. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos.